Bienvenido a un espacio más de lo que es la NASA Podcast. Hoy tenemos un excelente invitado, un hijo distinguido de Pedernales, amigo nuestro y de todo el equipo, una persona que se ha esmerado en lo que es la lucha por los intereses de Pedernales, un profesional a carta cabal, abogado de oficio, político, precandidato, o no, candidato a alcalde por el Partido Revolucionario Moderno. No lo logró en su momento, fue una persona que dio grandes batallas al Partido de Liberación Dominicana, que llevaba como aliado a Minguito Félix, salió ganador en ese certamen electoral. Con nosotros Juan Carlos Acosta. Bien. Muchas gracias a este directo staff de este programa. Juan Carlos, tu trayectoria profesional, tú siempre haces referencia, y eso está bien, que cada profesional haga referencia de su trayectoria. Pero dando un pequeño resumen de tu trayectoria, ¿por qué? Porque hay gente que te ven como que tú confrontas mucho, pero que no saben de dónde tú vienes, cómo te formaste. Sí. Yo no soy conflictivo, yo soy controversial. Controversial. Sí, sí. Pero yo me formé, llegué a la capital en 1989 como estudiante a vivir en una pensión, a pesar de que todo el mundo sabe que mi padre tenía posibilidades económicas. Y no quería que yo trabajara. Entonces, yo fui donde un ministro que nombraron, que era amigo de mi papá, yo lo esperé en la marquesina y le pedí un empleo y él me nombró. Cuando mi papá se dio cuenta, yo estaba nombrado, trabajando. Y ya a los 6 meses ya yo me pagaba mis estudios y todas mis cosas. Me gradué en el año 1994. El primer caso que tuve fue contra un empresario. Y como abogado, yo me inventé una mentira y lo dejé preso. No, espérate. ¿Cómo? No, espérate. Sí. Que usted... Yo tenía 23 años cuando me gradué. Okay. Él tenía un abogado experimentado. Entonces el señor era dueño de una financiera. ¿Y usted le trabajaba al señor? Él le quitó un carro a un cliente mío que era un pícaro que no pagaba. Entonces yo le puse una querella que el señor fue con ametrallador, que fue a la casa. Y preparé a los viejitos, a los papás del pícaro, del deudor, que cuando lo vieran en la fiscalía se pusieran a llorar. Y cuando él entró, los viejitos se pusieron a llorar, ese mismo era. Y lo dejaron preso los fiscales, al rico. Me entregó el carro, me entregó la carta de saldo. Y después me dijo a mí, yo quiero que tú vayas por mi empresa. Yo que estoy en Pineo Nuevo, estoy asustado con el hombre, no quiero Claro. ir. Pero fui. Se lo dio a mi papá. Yo voy a ir donde fulano, que tengo un caso. Y yo fui. Cuando yo fui, el hombre lo que me propuso fue que me quedara trabajando con él. Y ahí mismo me quedé trabajando con él. Trabajé 8 años con él como encargado del departamento de esa financiera. Excelente. Sí, de ahí entonces yo me expandí y empecé a ser abogado de otros empresarios, de financiera, de banco. Hay que mencionar ahí, Juan Hasta Carlos, que me fui. que en ese tiempo que Juan Carlos trabajó para esa empresa, hubieron personas de Pedernales que tuvieron el privilegio de estar con él. Sí. Eso era Guerrero Auto Import, ¿era? Sí, Frank Guerrero Motor. Frank Guerrero Motor. La 27. Sí. Y Juan Carlos, como un pedernalense, le dio la oportunidad a amigos de Pedernales de trabajar. Trabajaban personas, porque además yo era el que dirigía la orquesta y tenía como 20 alguaciles a mi cargo a nivel nacional. Eso era una financiera grandísima. Sí, yo manejaba claro. más de 500 millones de pesos cuando eso, de esa financiera. Me formé académicamente, hice estudios de posgrado en procedimiento civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es el único posgrado que he hecho, porque yo digo, tengo una teoría que en derecho cada caso amerita de un estudio. Y a mí me abordan sobre un caso, me apedrean de un caso en el cual yo no soy especialista. Yo lo que hago es que Escudriña y aprende. escudriño. ¿Cuántos años tiene en investigo, ejercicio usted, busco- Juan Carlos? Tengo en ejercicio profesional desde el 94 para acá, 27 de años. 29 años, 30. Sí, 29 años. 29 años. Sí. Sí. 30. Soy un gallo que he peleado en todas las galleras. Ay, mi Ya. madre. Sí. Juan Carlos, Claro. nosotros hemos visto que tú siempre le has puesto empeño a las situaciones que se han presentado en nuestro municipio cabecera, Pedernales, y por ende la provincia completa. Una de las cosas que tú enfrentaste fue lo que sucedió con la empresa Dovenco, que llegó a Pedernales con la idea de extraer la bauxita, pero al final ni siquiera sabíamos que realmente se estaba extrayendo de Pedernales. La gente te tildó de loco, te atacaba por las redes sociales, pero muy documentado, usted le hizo saber y entender al pueblo a qué se debía su posición con relación a lo que era Dovenco en Pedernales. Sí, en ese sentido, mi sospecha
comenzaron por los gastos operacionales de Dovenco. No se estilaba que los barcos de carga más grandes que surcaron aguas nacionales fueran a buscar bauxita. Una carga que se hacía a cielo abierto y los barcos no podían ni entrar al muelle, sino que se iban a trasbordo. Sí. Entonces yo investigué primero los gastos operacionales y eso no era para una operación normal de bauxita, era imposible. Después de eso luego consulté un laboratorio sueco sobre los elementos que tenía la bauxita y me contestaron que existía la posibilidad de tener 17 tipos de metales raros. En ese sentido, entonces le cursé una denuncia al director general de aduanas solicitándole por otro alguacil que me hiciera un estudio de eso porque se estaban llevando una cosa por otra. Aduana en su momento hizo el estudio porque adquirió un laboratorio por el tema de la barrigol. Sí. Y me dijeron que habían 3 tipos de metales. Le puse una multa a Dovenco. ¿Cuáles eran los 3 tipos de metales? Escúchame. Europio. Alumina. No, alumina sí tenía la bauxita normal, pero los metales raros eran europio, neodimio y presodonio. Entre ellos, uno que se utiliza para la fabricación de los aviones. Posteriormente yo le hice... Y escúchame, hay uno de esos que se utiliza para la fabricación de microchip. Sí, microchip, los autos eléctricos, los equipos médicos para dar terapia de cáncer, un sinnúmero de usos tienen. Entonces, yo en ese sentido le hice una denuncia formal a Danilo Medina por acto de alguacil de 300 y pico de páginas, con todos los estudios. Danilo me hizo caso, le hizo caso al loco, y ordenó estudios a las universidades españolas de Granada y Barcelona. Esos estudios reflejaron que sí, que habían elementos de tierras raras que se encontraron, que se localizaron, vinieron aquí, hicieron una conferencia en la universidad, en la Pucamaima, y declararon eso. Posteriormente el Banco Mundial, en el programa SISMIN 2, también hizo estudios y reconfirmó que sí. Por eso Danilo emite el decreto 430-18 que declara reserva minal Fiquera Ávila en Pedernales por encontrarse rico yacimiento de bauxita. En ese entonces Luis era precandidato y yo estaba cerca de él en la oficina de la 27 y él vivió eso y yo la documentación se la entregué a él completamente, Luis Abinader. Juan Carlos, una pregunta. ¿Cuál es el derecho que la vale de usted someter a Dovenco? ¿Por qué? O sea, el derecho que usted tiene de someterlo. No, como ciudadanos todos lo tenemos. El artículo 130. ¿Pero de Pedernales? Sí, de Pedernales. Y a nivel nacional también, cualquier ciudadano de cualquier pueblo puede someter a Dovenco. Sí, a Dovenco, a cualquier empresa. El artículo 134 establece lo que es el control social. Eso te da potestad a ti como ciudadano, y un derecho de ciudadanía, a tú denunciar, a tú reclamar por los derechos fundamentales. Entonces, en ese sentido, como Luis Abinader tenía conocimiento y cuando llega al poder, lo que hace es que autoriza exportaciones de bauxita ilegalmente, sin un contrato, violando la Constitución de la República en sus artículos 93 y 128, y le autoriza a Dovenco exportaciones de bauxita. Escúchame, esos contratos, o sea, la Constitución, por ejemplo, autoriza al Senado a aprobar esos contratos, o al Congreso en sí, aprobar en virtud de la ley, en virtud de la ley minera. Mira cómo es el procedimiento. En virtud, el presidente le da un poder al ministro de Energía y Minas ahora. Anteriormente era al de Industria y Comercio. Exacto. Él, con ese poder, formaliza un contrato con la empresa que está interesada en exportar. Ese contrato se suscribe y va al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados y al Senado. El artículo 93, numeral 1, 2, y el artículo 128, numeral 2, letra D, así lo establece. Entonces tiene que ser aprobado por el Congreso. Es un contrato tipo barrigol, lo cual no existía. Dovenco no tenía contrato porque Dovenco nunca tuvo contrato con el Estado, sino que trabajaba pagando un royalty. Y esa vez fue cuando, si no mal recuerdo, cuando se lo llevaban como muestra. Decían que eso es una muestra. Sí, 500 toneladas, es una muestra. No, 9.000, 10.000 9.000 toneladas, eso es una muestra. Juan Carlos, sí, claro. Cuando usted somete a Dovenco, y ahí usted está jugando con ingresos de muchos trabajadores allá, que le digo, el sindicato de camiones. ¿Usted no recibió alguna amenaza del sindicato de camiones por eso? No, yo recibí amenazas hasta de Dovenco. Hombres encapuchados fueron a la estación de combustible mío
a tratar de apedrearme con un general que tenía jefe de seguridad, apellido Hermosén. Nada más de Dovenco y nunca del sindicato de Dovenco, camiones. no, porque ellos representan sus intereses particulares, el sindicato, Sí, no, digo, no los colectivos. Entonces, ya ellos no tienen argumento ni jurídico ni científico para combatirme. Primero me hicieron una campaña de que yo estaba loco y después que se demostró, entonces ya no tenían argumento, porque todo el mundo se dio cuenta, se le dieron primera plana en los periódicos. Sí, ellos... Pero una cuestión de intereses. O sea, en Pedernales se piensa más en los empleos. Entonces, lo que me indilgaban a mí era que yo supuestamente tengo mis problemas económicos resueltos y que yo lo hacía por eso. No, yo no lo hacía por eso, porque el menos indicado soy yo a estar arriesgándome y representando los derechos económicos y sociales del pueblo cuando yo tengo mis problemas resueltos. Y que a mí no me interesa eso. Al extremo de que yo rompí con Luis Abinader por el tema de la bauxita fue porque le hice un amparo, lo sometí y lo llevé al tribunal. ¿Usted sometió al presidente? Oh, sí, porque él no lo ha dicho, que todo el mundo, que nadie está por encima de la ley. Entonces, eso no puede ser un sofisma, nadie está por encima de la ley. Él autorizó. Y están desacatando sentencia del Tribunal Constitucional, este gobierno. 58, es un prostituto de la Constitución. Mira, Juan Carlos, tú sabes que antes de ayer el asistente de Danilo Medina hizo una denuncia pública muy responsable, donde él acusa a que el entorno cercano al presidente de la República, Luis Abinader, Robert de la Cruz se llama el asistente de Danilo, se quieren apoderar de terrenos, de los terrenos que recuperó, que se recuperaron en el gobierno de Danilo. ¿Tú tienes algún conocimiento de eso? ¿Qué tú puedes agregar? ¿Qué tú puedes aportar? Señores, la figura del fideicomiso público está desacreditada internacionalmente. Sí, eso lo sabemos. En México, López Obrador, de golpe y porrazo por un decreto, eliminó 94. Lula, desde que llegó al poder, eliminó. En Honduras, en Alemania, en Francia, donde quiera, porque es un vehículo de corrupción. Entonces, este maldito contrato de fideicomiso que está aquí, que yo le mandé decir por acto de alguacil al presidente, que tiene 45 vicios, engañoso contrato, puesta en mora precedente a interposición de acciones legales contra el engañoso contrato de fideicomiso para el desarrollo turístico de la provincia de Pedernales, fideicomiso pro Pedernales. Le mandé a decir a Luis. ¿Ese documento es? Eso es un acto de alguacil que yo le hice al presidente, donde le digo al presidente que... ¿A Luis Abinader? Sí, que si esa tierra fueran de él, él no hace un contrato de fideicomiso. Que si esa tierra fueran de la Asociación Abinader Corona o del Grupo Empresarial Familiar de Avicor, Abinader Corona, él no aportaba eso. Tú sabes lo que es un contrato, que en primer término, cuando hacen el contrato, aportan la totalidad de la parcela 215A, con 362 millones de metros. Esa parcela es una reserva de la biosfera Enriquillo, Jaragua, Bauruco. Una reserva de la biosfera no la declara la biosfera de oficio, la UNESCO de oficio. Es el gobierno que hace un estudio firmado por 60 y algo de especialistas. Entonces metieron los 362 millones de metros. Pero este a todo algo así. Yo lo que salvo es a Luis Abinader, porque autorizó el comité administrativo del Fideicomiso pro Pedernales a coger préstamos con una reserva de la biosfera. Ya tú sabes. ¿Y qué hicieron ellos? Yo soy loco. Sin embargo, me hacen caso. Metieron una adenda al Congreso Nacional. Adendaron el contrato y segregaron la parte y sacaron... Yo le busqué un estudio que hizo en el 2012 el Departamento de Ciencias Geográficas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde decía que el 89% de esa parcela estaba dentro de área protegida. Y entonces... Eso ahora donde están construyendo... Sí. ¿Tú sabes qué hicieron? Lo adendaron. Y delindaron y sacaron 4 títulos en 4 porciones. Solamente dejaron lo que son desarrollables, 45 millones de metros. Igualmente, ¿por qué Robert de la Cruz dice que se lo están cogiendo? Con toda la razón, tenemos que coincidir con la oposición, aunque yo sea del PRM. Eso no es una patente de costo. No. Mi partido eso es negociable. Mi partido es Pedernales, yo soy de Pedernales, soy un activista social. Yo no tengo que saber que sea Luis Abinader ni nada de eso. Ese contrato puede tener todos los pros, pero no es pro Pedernales. Ese contrato no. ¿Qué es lo que sucede? Ese contrato crea lo que se llama fideicomitente adherente, que no son más que prestamistas hipotecarios. Entonces, le da facultad al fideicomiso a coger con los 45 millones de metros dinero en garantía. ¿Y qué hacen? Transfieren el título que está a nombre del Estado a nombre del fideicomiso pro Pedernales. ¿Por qué? Porque el Estado es inembargable y el fideicomiso no. Entonces, es tan leonino ese contrato que crea un procedimiento administrativo especial. O sea, cuando el fideicomitente adherente presta, ¿quiénes son esos fideicomitentes adherentes?
son testaferros de las cadenas hoteleras, empresas que están prestándole dinero al fideicomiso, y entonces el contrato en su capítulo 10 establece que si se atrasan, no tienen que hacer ni siquiera mandamiento de pago, ni tienen que hacer embargo inmobiliario, sino que le hacen una simple comunicación. Mira, entrégame mi garantía. Y la garantía es el hotel ya construido Sí, por el Estado. el hotel, por el sí, Estado, dentro de la tierra. dentro de la tierra. Claro. Entonces, Entonces, ¿qué pasa? Que la tierra que no se ha construido van a quedar en manos de las cadenas hoteleras porque la van a ejecutar. El Estado no va a Eso, pagar. bueno, Entonces, ahí lo que hay es un testaferrato. Y yo he llegado a la conclusión, y responsablemente lo digo, de que el presidente es parte de esa mafia. Porque un sobreinterés no se estila. Tú sabes lo que es agarrar a Pepín Corripio, ese charlatán, que prometió que iba a abrir la empresa Dobenco y lo que hizo fue que la vendió como hierro viejo. Y ahora despacharse al gobierno, que eso está callado, y darle 50 millones de dólares a Pepín Corripio para que entregue el puerto de Cabo Rojo, para complacer a la empresa ATM, una empresa que está ligada Capital Mexicano. a Capital Mexicana, pero que lo trajo aquí Francisco Javier, y que se negoció ese puerto de Cabo Rojo en la casa de Francisco Javier, donde estaban Eduardo San Lobatón, Yayo, el director de aduana, ¿En serio? y Simo Fro, que son socios como abogados. Claro. Sí, estaban ahí. Juan Carlos, Entonces pero- le prestan 30 millones de dólares también. El que tenía que pagar esos 50 millones de dólares es que él va a desarrollar, el puerto. Esa es la no el duda Estado. que yo he tenido siempre del fideicomiso. Diablo. El fideicomiso siempre, el Estado asume las deudas, señores, y después traspasa. Claro. No, el problema es que, oye lo que establece este contrato. El Estado está aportando el 75%. En la primera adenda, tú te das cuenta que hacen al Congreso que el Estado aporta 3.000 millones directamente del presupuesto nacional. El Estado, aparte, está haciendo todas las obras de infraestructura, está creando un paraíso, un jardín del Edén para los empresarios, para entregárselo a la oligarquía. A la oligarquía. Entonces, al término de 20 años del contrato, los hoteles no son propiedad del Estado, sino pasan a ser propiedad de las cadenas hoteleras. Ay, papá. Cojan ahí. Contrario a lo que existe en otros países como Grecia, como Chipre, como Colombia, donde hay alianzas público-privadas, pero que los hoteles son propiedad del Estado. Y hay un contrato de administración con la cadena porque son quienes saben de administración hotelera. Entonces comparten beneficios, un 65% para el Estado y un 35% para acá. Aquí no. Pero en ese aquí, caso nunca aquí pasa al término, a ser de ellos. No. Aquí en al término del contrato, el Estado establece que va a recibir el patrimonio fideicomitido residuo, lo que quede, más las deudas, porque el Estado es solidariamente responsable por las deudas. Eso es lo que yo te estaba diciendo. Sí, O sea, el Estado va a asumir las deudas. La deuda, sí. Y no las, va- los las deudas y los beneficios residuales. Pero que no van a quedar ni residuos, porque todas esas tierras las van a ejecutar los fideicomitentes adherentes, los prestamistas hipotecarios. Cuando señores. empiecen a cobrar su Entonces, dinero. yo tengo una actitud crítica que la gente cree que yo estoy en contra en Pedernales, porque son ignorantes, porque son mamertos, que yo estoy en contra del desarrollo de Pedernales. No. ¿Cómo es posible que el presidente cree una comisión para el desarrollo turístico de Pedernales que no la conforme un solo pedernales? solo pedernales. No, No hay no la nadie que lo conforma represente. nadie. Juan Carlos, entonces, No, y hay, Espera, hay muchos neófitos del tema que tú lo ves defendiendo eso, pero no saben nada de esa vaina. ya, No Víctor, saben solamente por montarse en la guagua eso. Hay algo que mencionó Juan Carlos con relación al muelle. Usted decía que Pepín Corripio recibió unos 50 millones de dólares por la concesión del muelle, pero Pepín Corripio no puso ni siquiera un blog ahí. ¿Por qué hay que darle cuarto? Mira, yo quiero aclarar primero, porque yo investigo que Pepín Corripio no compró cemento andino. Pepín ¿Cómo? Corripio, no fue una compra pura y simple. ya Pero tú Pepín, sabes. supuestamente yo tengo el él había expediente. él había adquirido yo tengo el esos expediente terrenos. que lo busqué. Mira, en la- pásale al líder aquí, que estamos nerviosos los dos ya. No importa, tú en Yo, vivo, Víctor, aprendan. Yo, Víctor, lo primero que hago es investigar. Servilleta. Sí, eso lo Fui sabemos. y buscó ese expediente de la Cámara de Comercio y Producción. Ahí lo que se originó fue un préstamo por 45 millones de dólares para recapitalización. 28 Ándale, 28 de los cuales le prestó Pepín Corripio, le debía a Critiquen un el pool de culpable. banco Cementos Andino que lo había tomado prestado para la construcción del uno de Clinker. Ese dinero se le pagó directamente a los suplidores, 28 millones de dólares. El préstamo fue por 45 millones de dólares. ¿Qué pasó? Que no pagaron. Eligieron un laudo arbitral a la Cámara de Comercio. Si no pagaba, lo intimaron. Se fueron a arbitraje. Sí, ignoraron las acciones. O sea, pusieron en garantía las acciones de Cemento Andino y el 75% de la empresa que exportaba la piedra Calixa.
Sí. Ideal Dominicana. Ideal Dominicana. Al no pagar, un laudo arbitral, no pagaron, lo ejecutaron. Equivale a una sentencia definitiva. Las acciones se transfirieron a nombre de Pepín. En consecuencia, Pepín Corripio pasó a ser dueño por 45 millones de dólares de eso. De todos esos terrenos, de 2 millones y pico de metros metros cuadrados. frente. No, y del La muelle, que es lo más concesión, importante. la concesión por 40 años que tenía... Ideal Dominicana. No, que tenía Cemento Andino Tenía del eso, muelle. por el Te estoy muelle. diciendo porque cuando en una ocasión que hubo una resolución del Congreso, no sé si tú lo recuerdas, Ay, Dios que mío. estaban investigando los niveles de seguridad con que operaba el puerto, que fue Diony que lo hizo, pero utilizó a Carlos Castillo. Yo fui quien fui a la Comisión de Energía y Minas a defender a Cemento Andino, gratuitamente, porque eso era un abuso. Le querían quitar el muelle por un problema que había con Dovenco. Y te voy a dar la primicia que eso llegó lejos. Eso llegó hasta el presidente Santos de Colombia. Wow. Daniel Santos. Porque, Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos. Coincidió con una cumbre con Danilo y le dijo, presidente, yo tengo un problema en Estados Unidos, en República Dominicana con Dovenco Y Cemento y Cemento Andino. Y ahí fue que vino la cancelación del director de Portuaria, de Rivas, con cuñado de Francisco Javier, por ese conflicto. Estoy diciendo porque yo viví eso ahí, por la deuda de 2 millones de dólares que tenía Madre. Dovenco Ay, Dios. con los colombianos. Dovenco fue siempre el talón de Aquiles en Pedernales. Ahora bien, Eh, yo estoy en una audiencia civil y antes de la audiencia mía está Emanuel Esquia Guerrero, El doctor Emanuel Esquia el doctor Emanuel- abogado abogado. de Corripio. Y veo un conflicto que hay por el material que dejaron triturado allá. Ajá. Ese es el material que está en el muelle. Esto Sí, es sí. vivo. Que lo estaba Sí. usando el esto ayuntamiento. es- Ese vivo. material, los colombianos engañaron a Corripio. No sé cómo se le escapó eso porque él dice que el negocio a que no una entiende liebre, a una liebre así. en 5 minutos mataron a un general, un hombre que Oh. donde rebala se mata un mono. Diablo, coño. Mira, la azúcar le da aquí. ¿O cómo es? ¿Cómo es la Y- azúcar en este programa? Y entonces ellos tomaron un préstamo Promérica por 5 millones de dólares. Al Banco Proamérica. Promérica. Promérica, sí. Entonces, cuando Pepín va a hacer uso de su material, le dice al banco, no, señores, ese material es de nosotros, eso está aquí con un préstamo, fue ignorado a nosotros. Y se fueron a un conflicto, el banco le ganó a Pepín Corripio, porque estaba inscrito primero. A ese general. Juan Carlos, espera, ahí entre paréntesis. Aparte de Cemento Andino y todos esos terrenos, ¿de qué más es dueño Pepín Corripio? ¿Eh? ¿De qué más es dueño allá en Pedernales? No, yo de, creo que él estaba de la vinculado solo a concesión eso. de Andino Sí. a eso y de Ideal Dominicana. Le dio un par de hojas de zinc a Entonces, Rafaelito. el muelle. Ahora, ¿de quién es el muelle? El muelle estaba concesionado, le faltaban como 30 y... ¿Tú no escuchaste eso que Unos te dije? 35 años. Ok. El muelle... Que le dio un par de hojas de zinc a Rafaelito. El muelle... Sí, Rafaelito me llamó un domingo a mí, Rafaelito ¿Y Beltré. le pidió para el sí? No, no, no. Ah, yo pensé. Tú Sí, sabes, díganos ahí. él tiene una relación. Son amigos. Ciertamente, son... Dice amigos él. no son. ¿Qué Pepín amigos Corripio, son? ¿Qué amigos Pepín son? Corripio. Él se crió junto, él Sí. pertenece a la misma clase. relaja. Son Claro. compadres. ¿Tengo un padre? Son compadres, pero sí. ¿es el Claro. padrino de Casey? Claro. ¿De Maestro No, Casey? Rafaelito le bautizó un nieto, Pepín. Él Rafaelito. tiene a Pepín Corripio en su Facebook. Rafaelito me dice a mí Charlatán, sinvergüenza. un domingo que para un lunes para ir donde Pepín Corripio. En medio del conflicto que estamos, Sí. porque yo metí a Cemento Andino ahí en el amparo, Diablo, y yo metí a cosas ahí, y me llama un domingo que para una reunión con Pepín Corripio. Mira, Rafaelito, déjame decirte algo. Si Pepín me está llamando para ofrecer, dile a él que él no tiene nada que ofrecerme a mí. En primer lugar, él es más rico que yo, pero yo tengo un carro más caro que él. Diablo, coño. Y él no tiene que ofertarme porque yo no me vendo. Si es para ofertarme a mí, para comprarme, yo no estoy extorsionando a nadie. No me llamaron más nunca. Después, el abogado Francisco Ortega, que fue ayudante fiscal, que me conoce, actual director de la ONSA, me invitó a una reunión con... Y yo no fui tampoco. Eso se quedó. Este cafecito está se bueno. quedó- Si fuera eso se las quedó tres ahí. hermanas, Ahora bien, ¿cómo se despachan? que manden su cafecito. Pepín para acá. hizo un gran negocio, porque cómo se despacha el presidente Abinader por la concesión que tiene del puerto, dándole 50 millones de dólares, una parte en efectivo y otra parte mediante el otorgamiento de un crédito fiscal para que importe mercancía, vehículos y todo lo que quiera por aduana. Ay, Con un padre crédito. amado. Entonces, Esa tienen es que decir la- consecuencia, que tienen- eso no es gratis, señores. Tienen que decir la verdad. Tienen que decir la Sí, verdad. claro. A cambio de Eso eso, no es gratis. él entregó las instalaciones del Hotel Senior y Junior, que estaban allá, que ahí van a funcionar Sí. las oficinas ahora de alianza público-privada. Entonces, Juan Carlos, yo veo como que hay precandidatos que ahora hacen videos en la obra que están haciendo en
Cabo Rojo. Cabo Rojo. En los hoteles, como que ellos son empleados Del Estado. del Estado, no sé, o empleados, o son ingenieros de esa obra. Pero yo pienso que esos candidatos quieren como resaltar las obras del presidente. Eso es una ridiculez. Usted lo que es un ridículo. ¿Cómo? Porque usted no ha puesto ni un blog ahí para estar haciendo videos y llevándose de malocora, haciendo videos de que usted lo que es un ridículo. No, pero tú tienes que ver quién lo está asesorando en esa parte. Exactamente. Esas obras que están haciendo en Cabo Rojo son ilegales. No, ya Sí. son, son No. legales en Sí, papel. sí, El entrevistado soy yo y el abogado. Quédese Exacto. tranquilo. Dale para Está allá. tranquilo, Cristian, que Mira. tú estás tranquilo. Que tú- Esas obras, desde el punto de vista, son ilegales. ¿Tú sabes por qué? Escuchen, ¿Cómo? escuchen. Son ilegales. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque en el contrato de fideicomiso pro Pedernales que aprobaron, no sé si ustedes tienen conocimiento que la ley de fideicomiso, Aquí, ahí. la ley de fideicomiso se aprobó en el 2023. Y el contrato, Fue firmado sometieron los cuando. dos contratos, el de Punta Catalina y el de pro Pedernales, y aprobaron en el 21 los dos contratos. Porque el contrato, si son dos contratos tipo iguales, idénticos, los dos de fideicomiso público, ¿por qué el contrato de Punta Catalina no se ejecutó? No se ejecutó. No Porque progresó Luis no ese lo pudo contrato. ejecutar. No progresó. Porque la sociedad civil le dobló el brazo, el pulso Claro. al gobierno. Porque la idea era entregarle a Punta Catalina a los empresarios. sí, Esa igual, era la idea. igual, inclusive, Igual es lo que quieren pasar inclusive en lo que era el Pedernales. comité técnico que designaba a los empresarios del mismo sector energético, es aquí el comité administrativo, le cambiaron el nombre. Es la misma La literatura. misma jurídica. gente. Literatura Juan Carlos. jurídica, es el mismo contrato. Pero ¿tú no crees, Juan Carlos, que la situación económica por la que ha atravesado Pedernales durante todos estos años llevó a que menos personas se adhieran a la lucha que tú y Medrano y algunos compañeros más quisieron levantar con relación a los fideicomisos? Sí, sí, eso ciertamente que sí, por la ignorancia y por la necesidad. Mucha gente desconoce totalmente lo que está pasando, pero eso es porque vive en el momento. A futuro, por ejemplo, si hay una alianza público-privada y el Estado va a recibir beneficios anuales, Pedernales tiene sus derechos económicos y sociales. De esa parte que a su vez va a recibir... ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros en la Fundación Justicia y Transparencia? Que se cree el Instituto para el Desarrollo de la Provincia de Pedernales. Exacto. Pero que sea legal. Sí, claro. Entonces, de una parte, porque Pedernales es dueño de sus tierras, señor. No, mira, en y principio. yo siempre he dicho, Juan Carlos, que nosotros tenemos que vernos en el espejo de los principales polos turísticos del país. Por ejemplo, tú te vas a Punta Cana, ok, es un polo turístico, pero vete a los barrios de Punta Cana para que tú veas. Claro, toda la Tú periferia te vas a Puerto Plata, que es un polo Señores, turístico, pero vete a los barrios de Puerto Plata. en vete a Punta los barrios Cana, de Verón. en Verón Punta se ha Cana. convertido en un pueblo Señores, haitiano. la señores, No, los ahí no debe ser- pobladores autóctonos son Sí. pobres. Son Sí. pobres. Güey. Señores, ¿Por en qué? Punta Cana hay Porque, algo que se llama escúchame, Villa Playboy. Escúchame, porque Villa Playboy. en el pasado, un empresario llamado Fran De Rainieri, ahí. hace 40 años, empezó a comprar terreno a precio de vaca muerta, con su visión y eso, y él desarrolló, pero el pueblo en sí, el pueblo de Bávaro, el pueblo de Punta Cana, señores, eso hay que verlo. Ahí Ahora, Eso da Víctor, pena. Yo tuve la entre casita. paréntesis. Pero Fran fue un señor con visión. Porque nadie creyó en él cuando él iba a hacer el aeropuerto. Detrás de esa fortuna hay sangre. Bueno, ya tú, Claro. ya Sí, tú oíste la respuesta. hay sangre, pero nadie creyó cuando el aeropuerto. Juan Carlos, Sí. entrando ahora en lo que es la política local. porque- Antes de comenzar de ahí, Cristian, Juan Carlos, ¿usted no cree que usted es el Robin Hood de Pedernales? No, porque yo no tengo la oportunidad de materializar ningún robo para repartir. No. Exacto. Le voy a especificar en qué lo digo. Porque usted ha hecho cosas Pedernales que ahora mismo hay personas que se la dan y otros que son hipócritas no se la van a dar. No, yo creo que Juan Carlos lo que ha evitado muchos problemas. en Es el Pedernales. Robin Hood. claro. Ha Un evitado decir, muchos problemas. en ese sentido, porque ya usted dijo ahí que ya eso es ilegal, lo que se está Sí. constituyendo. No, lo que pasa es que Juan Carlos Y tiene yo vasto creo conocimiento, y eso es que usted importante. va a seguir, escúchame, yo creo que usted va a seguir insistiendo para demostrar por Pedernales que lo que están haciendo Vamos, es ilegal. vamos a agotar ese tema ahí. Sí. Porque es ilegal. Es ilegal. Mira, existe lo que se llama en derecho la teoría del árbol envenenado. ¿Qué pasa? Que al aprobar los dos contratos en el Congreso sometidos, Punta Catalina y Pro Pedernales, antes de la ley de fideicomiso público, aprobaron los contratos Huyendo. sin existir una ley preexistente. Y eso viola el principio de legalidad constitucional. Es decir, que primero tenían que aprobar la ley y después el contrato. Entonces, el decreto 724-20 que autoriza la constitución del fideicomiso Pro Pedernales, dice que lo autoriza en virtud de la ley 189-11 que rige el fideicomiso privado. Por eso, cuando Leonel Fernández habla, cuando el caso de Punta Catalina, que dice que
la ley 189.11 solamente en su reglamento de aplicación, en el artículo 4, se refiere pálidamente al fideicomiso público. Aquí no existe la figura del fideicomiso público y prueba de ello es que la ley la aprobaron en la número 2 del 223. Ya tú Entonces, sabes. la ley está posterior al contrato. Posterior al contrato. Pero- Eso lo hace nulo de nulidad absoluta. De una vez. Y en consecuencia, todo lo que se desprende de ese contrato, incluyendo las licitaciones y las adjudicaciones de esos hoteles, son anulables. Son nulas de nulidad Pero, Juan absoluta. Carlos, Ahora bien, eso viene ahora. Nosotros vamos a demandar la nulidad y vamos a demandar la inconstitucionalidad. Claro. Primicia. Viene demanda. Sí, eso viene, Juan viene Carlos, de ahora, ¿se eso puede- no quiere decir que el desarrollo de Pedernales se va. No, claro. se va claro, no, tiene que es ser lo que legal. tiene que adecuar es el contrato, hacerle una enmienda al contrato y volver a aprobarlo en base a la ley. Y que el pueblo de Pedernales ahí reciba los esa es la beneficios. oportunidad para nosotros reclamar porque la gente está equivocada. Exacto. Es ahora que tenemos que Ahora, reclamar. después que el Antes palo de te empezar. da, Sí, ya. sí. De verdad. Juan Carlos, entonces puede decir que este gobierno, por un ejemplo, se ha caracterizado por violar algunas leyes, porque yo recuerdo cuando ellos llegaron al poder que nombraron a Wellington Arnaud en el INDRI, en INAPA, Sí. en el INDRI, donde la ley de esa institución ameritaba o especificaba que debía ser un ingeniero de profesión. Él no es ingeniero. Y él no es ingeniero, pero después que lo nombran a los días, pues entonces modifican la ley rápido ahí. Mira, eso Yo lo que creo que... yo como PRMista tengo que admitirlo. No hay moral política porque se ha terminado haciendo todo lo que se criticaba. Correcto. Correcto. La carrera endeudadora, hipotecando a las futuras generaciones. Luis ha sido el presidente que más dinero prestado ha tomado. Y si el dinero sobra porque no se está robando, ¿por qué están cogiendo tanto dinero prestado? En tiempo de crisis, ¿qué tantas obras ordena Luis? Después de dos crisis, de la guerra de Ucrania y del COVID-19. Yo no entiendo realmente eso. Ahora bien, para mí, en el fideicomiso pro Pedernales nació mal. ¿Por qué? Porque pusieron un gato a cuidar la carne. Ay, papá. Él, Virgen de la Alta Un Gracia. gato cuida la carne. conforme a la ley 4720 de Alianza Pública Privada, el presidente del Consejo de Alianza Pública Privada, ese cargo lo ocupa el ministro de la Presidencia. Y cayó en mano, nada más y nada menos, Que Lisandro Macarrulla. Lisandro Macarrulla. Le lleva brinco y Que medio tuvo- al gato prieto y hora y media al Que guaraguao. tuvo que renunciar al cargo. ¿Cuánto Ese- gasta ahora qué? Ese mismo fue el que le dio los 320 millones de soborno. Señores, a es Adri- increíble. A Jan Alain, que se reunió varias veces. Tuvo que renunciar al gobierno por la presión. Eso fue un teatro, señores. Luis lo protegió para que primera el vez que brazo su- del la Ministerio primera vez Público que no lo sucede eso, alcanzara bueno, y metieron a su hijo. Entonces hay que Con- tener... ¿Qué es lo que se llama asociación de malhechores? Cuando tú produces 2 o 3 reuniones con una persona para ponerte de acuerdo y delinquir. Con un grupo de bandidos. ¿Quién fue que se reunió con Jan Alain y que le dieron el contrato de los 1.620 millones de pesos la para cárcel de la hacer Victoria. de la cárcel de la Victoria para hacer las oficinas administrativas que resultaron más caras que las cárceles? Macarrulla fue. Entonces, Y la cárcel está llena de agua. entonces porque ahí no se ese terminó mismo. nada. Pero- Entonces tú me vas a decir que ese que diseñó El nombre lo dice todo, Juan Carlos. que ese mismo Macarrulla. que fue que diseñó el fideicomiso pro Pedernales se iba a quedar en el aire. No, hombre, no. eso está afectado de presunción de corrupción administrativa. Eso es un bien. antro de corrupción ahí, el fideicomiso pro Pedernales. Eso es un robo. Todo el mundo lo sabe eso. Entonces, ¿por qué esa figura está desacreditada internacionalmente? Porque Luis Manuel López Obrador en México eliminó 94 fideicomisos. Se determinó que en México se robaban 11.000 millones de dólares anuales. Diablo. Por Acaba eso, esa figura. porque Lula acaba de hacerlo en Brasil al llegar. Entonces, eso es lo que importa a Luis. El fideicomiso pro Pedernales Si es lo- un si lo- subterfugio si los países del área la revolucionario y están eliminando. moderno del PRM para robar. Ha habido un cambio, sí, pero un cambio de ladrones es que ha habido. Ya Y lo ustedes dice un saben. PRMista. Y no porque no me han nombrado, porque yo no necesito... Si un ministro, si alguien dice que yo le pisé su sala, eso es mentira. Yo no busco empleo ni busco nada. Usted no ha dejado su Eso no. currículo por ahí. Ahora bien, el presidente sí llamó a 3 amigos míos. Lo llamó. Llamó al director de los comedores económicos, a Edgar Félix. Llamó a Dagoberto Rodríguez Adame para que hablaran conmigo. Buen hombre, ese, sobre el Roberto respeto. Rodríguez Adame de Dubón. Usted Y tiene... lo llamó también para que lo sacara del expediente. Me llamaron a mí. Y yo no lo saqué del expediente a él. Eso no es verdad. No. Y yo no me voy a echar para atrás. Y a mí, que no me nombren, pues yo no quiero... cargo ni quiero Usted nada. necesita un nombramiento No, yo no necesito un nombramiento. Pero usted Porque pudiera- yo gano, usted modestia pudiera- aparte, usted yo pudiera creo que yo aportar- gano millones de pesos al año como abogado. Juan Carlos, pero usted pudiera aportar al sistema político Sí. desde una posición del Electiva, por lo Estado. menos.
pero ¿cómo vamos a aportar? Tú sabes que... primero tenemos que cambiar la mentalidad del elector de Pedernales. Claro. Claro. Víctor y tú son jóvenes que tienen valores, pero allí lo que hay es un mercado persa cada 4 años. Sí, Entonces, lamentablemente. el que se hace líder es el que llega dando. Claro. Entonces, ¿por qué tenemos autoridades que no tienen calidad moral para reclamarle al pueblo? Porque se venden. Porque lo compran el día de las elecciones. Entonces se van y vuelven cada 4 años. Faltando 6 meses, están ahí, no tienen calidad moral. Entonces, Juan tienen Carlos, los representantes que se merecen. Y los que resultan elegidos no tienen compromiso social con el pueblo, señores. Usted hizo un escrito hace como un mes, creo, tal vez un poco más, con relación a la candidatura a senador por Pedernales, donde usted decía que era propicio que se le diera el apoyo a Augusto Velázquez porque es el que es de Pedernales, el que es nativo, el que ha trabajado por el Partido Revolucionario Moderno. Sáquete más el Pero- micrófono, Cristian, al favor. No, dame un momento. Pero estoy viendo que en su comando de campaña está instalada la precandidata a senadora Tati Matos. ¿A qué se debe esa situación? Yo no apoyo a Augusto Velázquez, porque Augusto Velázquez, cuando yo fui candidato a alcalde, me traicionó. Y todo el mundo sabe que mandó a votar por Colorado. ¿Cómo? Sí, claro, eso lo sabe todo el mundo. Yo fui que pagué las guaguas para los votantes y utilizó los votantes y mandó a votar en contra mí. Por eso yo perdí. Él lo sabe porque se lo dije en el despacho de Fulcar, porque yo hablo de frente. Y personas, a llegar a él, que inclusive son precandidatos a alcalde hoy, me dijeron a mí todo eso. Yo tuve del mismo seno de la familia Colorado, él sabe lo que él hizo. Por eso yo perdí. Entonces yo no puedo apoyar a un traidor. Juan Carlos, ¿y no será que el PRM ha querido tirarle toda la cuava a Augusto Velázquez? Porque también veo que los que obedecen a la línea de Dirda dicen que Augusto les traicionó, pero también Israel y su grupo dicen que Augusto les traicionó. Entonces Augusto traicionó a todo el PRM. ¿Tú eres Augusto? Yo apoyo su proyecto senatorial. Por eso que tú lo estás, por eso que tú lo estás defendiendo. No, yo no estoy defendiendo. Sí, yo estoy la hablando- pregunta que tú estás haciendo porque tú lo estás defendiendo. No, yo quiero ver... Pero no tiene base tu pregunta, yo Cristian. necesito No, ver una no, óptica. no, tiene él base. quiere saber Yo el punto necesito de vista de saber Juan una Carlos. óptica del punto de vista de un PRMista auténtico como Juan Carlos. porque Oye lo que tú yo estás llegué al diciendo. Oye lo que PRM tú estás diciendo. Yo no creo que él haya traicionado a Edilda, no. Él apoyó a Edilda diputada porque Augusto lo acogió en contra de Israel. Porque una gente no puede... Augusto montó una campaña en contra de Israel 4 años. Y al final, eso sumado al Si es traicionero, al mira, si usted es traicionero, usted no puede aspirar. Porque Juan Carlos. escúchame, los traicioneros usted es traicionero. Se traiciona Los ellos traicion- mismos. no, ya dije Juan que Carlos. traicionado a 200 gente. El perfil 200 gente. de traicionó. de un candidato, vamos a partir del perfil del legislador, debe tener como cierta preparación, debe tener ciertos conocimientos básicos, no solamente con liderazgo. Está bien, el liderazgo es importante para llegar a la posición, pero debe tener por lo menos los conocimientos básicos, debe tener un plan legislativo que presentar. Pero sin embargo, vemos ahora un sinnúmero de candidatos a legisladores, senadores, diputados. No, desde regidores hasta De- senadores. vamos a partir desde ahí. Lo primero que tiene que hacer es un curso de ortografía. Míralo, míralo ahí. Entonces, Tú ves. Juan Carlos, yo pienso, sería muy lamentable que en este momento, donde se espera un desarrollo, donde se espera que Pedernales suene a nivel internacional, pues nosotros sí que tengamos representantes en las cámaras que no tengan ni siquiera destreza para expresarse, o que no tomen un turno, o que no lleven un proyecto, que no lleven una resolución. Pero el tema es profundo, Víctor, porque no es solamente el partido oficialista. La misma oposición no ha presentado caras que puedan presentar un proyecto que sea viable, que uno pudiera decir, bueno, vale No, la pena seguirlo. porque La oposición es el dentro de PRM. todos lo que No, la hay. oposición es el PLD y la Fuerza del No, Pueblo. espérate, escúchame. Dentro de todos los aspirantes Ey. hay personas que Cristian- pueden representarnos bien. Cristian está El defendiendo miedo su- mío, defendiendo el su miedo- partido hoy. Espérate. Dentro de todos los Y aspirantes. te está cobrando. Yo creo. Dentro de- Está cobrando, Juan Carlos. No, Tú sabes que no, yo soy un hombre como tú, que no me presto para eso. Dentro de todos los candidatos o precandidatos de todos los partidos, hay gente
Señor. que no pueden representar. ¿De cuándo el Pero cheque que te miedo dan a ti? mío, Víctor, escúchame, hay pero el miedo mío- candidatos a pero el miedo senador mío- Yo te reto a que usurpando tú busques un funciones de cheque mío. ingenieros que no son ingenieros. A Yo ti, no yo cheque. te Claro. reto para que tú me busques en una nómina. Ese tiene un cheque. Claro. Búscame en una nómina. Juan Carlos, está defendiendo su partido de ahorita, dice que oposición. Usted tiene un cheque. Búscame en una Escúchame, nómina. señores, pero déjenme terminar. El miedo mío es que ahí lleguen a representarnos, señores. ¿Sí o no, líder? Gente que no sepan hacer la O ni siquiera con un vaso. Lo que Gente no. que no sepa cuáles son las funciones de un legislador. Ese es el miedo mío. Ustedes están a tiempo de presentar propuestas. Ese es el miedo mío. Y acuérdense que el candidato óptimo, no solamente de beberse un café en una casa, tiene que ser humano, ¿Qué usted piensa de los candidatos? Pero tiene que tener. ¿Cuál va a ser la básico. labor de la próxima diputada de Pedernales que se visualiza a Se Doña perfila Mary? para ¿Qué va a ganar. hacer Doña Mary en el Congreso? No. Doña No va a hacer Mary, nada. Tráfico de influencia. A levantar, Poner la zona a franca levantar- más grande. A levantar. Porque Lo yo- mismo Pero que Dilma. sí. A tirarse fotos como Dilma. Pero sí. Y Dilda, muy feo ese Ay, peinado. Dios mío. Oye, muy feo ese peinado y Dilda. No. No, Pero, Dilda, Oye, no, nosotros, Una zona franca. nosotros estamos muy mal representados. Claro, Sí. eso es lo que te estoy diciendo. Una zona franca. Pero muy mal representado. Una empresa de zona franca que todavía, señor. Y Dilda, y esa Al pollita. sol de hoy no confecciona, no produce nada. Simplemente revisa y Pero clasifica dime una cosa. trapos. Esa empresa tiene 20 años. ¿Cuál ha sido el plan social de esa empresa que ha ejecutado? ¿Cuál es esa? Dime lo que ha hecho. Dime zona una obra franca. física que haya dejado. ¿Eh? Una ambulancia Mira, que haya donado al esa pueblo. empresa ha ¿Qué hecho ha tan poca obra social que Juan Carlos tuvo que llevarle un autobús en un momento para que riegue los empleados. ¿Verdad que Oh, después bien. me lo Hablando llevé? de eso, Juan Carlos. Gracias. Hablando de eso. Después porque me lo llevé. Juan Votaron en Juan contra Carlos, mía. hablando de Votaron eso. en contra mía. Ah, Juan Son Carlos, traidores. Pero hay Juan una. Carlos, ¿y ese autobús? Espérate. Es el de los batín. No. El precandidato aquí, que fue candidato por alcalde, puso a disposición de la zona franca unos cuantos. En el 2016 fue Sí. la campaña. Un autobús. Un autobús que No eran regaba a los dos, no empleados. eran dos, eran uno. Eran uno. Era uno, sí. Entonces, Lo grande. usted, por esto verse ladrones, delincuentes, le quitan la candidatura y usted perdió. Yo perdí. Y estos traicioneros. ¿Qué pasaría ahora? Al otro día le quitó el autobús. De una vez, vaya a saber. Juan Carlos, ahora hay un candidato que donó un terreno. Y si el candidato pierde, se va a llevar su terreno. No, eso no, porque ya el dueño de los terrenos que lo va a donar. Pero Tengo ese entendido terreno lo que... iban a entregar la No, semana no, pasada. escúchame. que Hay un el gobierno- candidato a senador Sí. que donó un terreno. Efraín Irujo. Ah, bueno. Para la construcción de la universidad. De San Cristóbal para el mundo. Que Sí. hay que resaltar que estamos muy de acuerdo con esa donación Sí, porque entendemos pero que lo donen aporta rápido. al desarrollo. Ahora, Que lo donen ¿por rápido. qué suspendieron la entrega No, pero de ese esos, terreno? esos terrenos tengo entendido que tienen su título y que, No, no, perne- No, no, y que, claro, y porque que pertenece esos terrenos son de Andrea Emilio. a Andrés Emilio. Exacto, pero yo estoy claro, diciendo que sí. si él pierde, se lo quitaría. No se lo va a quitar porque Andrés tiene una sola finca de 30,000 tareas. Sí, no, ellos Tienen tienen terreno tierra. por donde quiere, eso Ellos no es tienen nada. cómo hacer ese aporte. Claro, para pero el no se lo va a Las llevar. empresas No se lo lleva. Además, la familia Jiménez logró toda su riqueza en Señores, Pedernales. las Es decir, Claro. ellos empresas pueden de- devolverle algo a Pedernales también. Las empresas de zona franca, señores, son escuelas. En una empresa de zona franca, el empleado aprende, no solamente trabaja, aprende y después vive de eso. Micrófono, Víctor. Después vive de eso. ¿De qué están aprendiendo los empleados de la zona franca de Pedernales? A coleccionar trapos, porque ahí lo que se hace es que se clasifica trapo. Ahí no hay nada. 20 años, no Eso no es ve- manufacturera. no Eso es son una manufactureras, clasificadora. no confeccionan nada. Todavía con la oportunidad de convertirse en una empresa que pueda confeccionar productos o servicios a través del call center, marca país. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en esa zona franca? ¿Cómo? Hay una evasión fiscal porque ese puesto de aduana ahí Siempre está ha sido caliente. muy importantizado. Y voy a hablar del que estaba anteriormente, que salió millonario, el del PLD, señor Nenén. Eso es pasible de ser investigado por lavado de activos también. porque ¿Cómo? Lo que están ahí, claro. porque ¿qué es lo que hay ahí en esa zona franca? que Mucha se han pelusa. importantizado eso. Mucha pelusa. Entonces, si aduana está haciendo ahora una auditoría de percepción, ahí van a venir consecuencias, porque Claro. si van a cobrar lo normal, no puede ser que la gente que llegue ahí se transforme patrimonialmente hablando. Y un estudio de Pero, impacto ambiental con esos Sí. trapos. Y yo que botan tengo esos entendido, trapos. claro, Claro. que el salario mensual no asciende a más de 60,000 pesos. Bueno. Juan Carlos, no ¿qué hay usted dinero. piensa de estos candidatos? Que hay una sobrepoblación de candidatos. Hay 40 Ni China, candidatos a regidores del ni PRM. del partido de Cristian. De Cristian. El defensor aquí del PRM. El tenemos. partido de Bueno, gobierno. lo que pasa es que el camino más corto para transformarse económicamente la política. No, y no quieren trabajar la gente en Ay, Pedernales. Virgen del trabajo. altar. Tú el que no No, quiere, no. mira, atención jóvenes, no trabajen, aspiren a regidor. Ese
Esa es la mejor forma de te coger pepaña, durar 3 meses. Y después, Ay, no, y atención, aspirar a León. diputado después. Y aspirar a diputado. Lo que pasa es que no lo interpretaron porque él era diputado de Ultramar que estaba aspirando. No Ah, era diputado de Así usted pone una cafetería de vender sándwiches y vaina. Pone una butita Tú te también. estás buscando un problema con el que te pone la remesa. No, a mí Porque nadie. él te pone lo tuyo. y Juan tú lo Carlos, sabes. mire, usted como abogado aquí, yo sé que usted tiene acceso a mucha información. Puede tener, yo necesito que alguien en Pedernales le mande los datos al líder aquí. Si yo estoy cobrando por alguna institución política. Pero Oye, ni Morillito a mí me da un peso. eso es lo que suena. Pero hay un que equipo político en Pedernales que dice que a ti te pasan lo tuyo. pero- Nadie. que te están mojando la mano. No, suéltese, dale banda. Dale, Dice, sigue más. yo he oído eso, que lo están Ah, vacunando. ok, 5 ¿Cómo, más. Juan Carlos? ¿Tú has escuchado eso? Lo estamos... Sí, lo están vacunando. Líder, ¿alguna aspiración usted política? No tiene ya. No, yo no tengo aspiración, ninguna aspiración. Juan Carlos, la política a nivel nacional, ¿cómo usted la ve? Sí. Según desde su punto de vista. ¿Cómo está el En panorama vista, ahora de, en mismo? vista de que el presidente Hablando- acaba de inscribir su precandidatura a Que presidente, realmente ¿no? nos sorprendió eso porque nadie lo esperaba. ¿Usted cree que gane de nuevo? Que nadie, o todos lo sabían. Sí. ¿Usted cree que gane de nuevo él? Bueno, hasta ahora, súper siendo objetivamente, él no se va a la primera vuelta. No, aquí hay una recomposición social y hay una alianza entre Fuerza del Pueblo y PLD. Pero ¿será que Juan Ahí Carlos, va, va. ¿será que Juan Carlos no vio la caravana del PLD de, No, no, de no, ayer? no. que- No, eso es No, Pedernales. no, son Cristian, Pedernales, que Estamos son hablando a nivel trabajos. nacional. Eso se refleja a El nivel planteamiento, nacional. tengo entendido del líder Leonel Fernández, es que la alianza debe ser desde las municipales. Y lo grande ¿Por es que qué? Rudy cogió para allá, Rudy. Porque desde las municipales plantea a Leonel Fernández eso. Porque dice que si van separados, le va a pasar el rolo, lo va a aplastar el PRM. Y que esos efectos entre reflejen. la celebración de las municipales y las presidenciales no va a poder ser revertido para las presidenciales. O sea, que eso va a ser un activo para el PRM. Sí. Si no va a Claro, ganar. Y eso claro. es así. Sí. Claro, si ellos no Entonces- se lían ahora... Yo creo que... Tengo una pregunta vía WhatsApp de uno de nuestros compañeros, Rudy Vargas, que no pudo estar. Estarán viendo Vamos a Roma ver en qué es lo que Pedernales. dice. Podcast. Lamentando no poder estar hoy con ustedes. Buenas tardes al licenciado Juan Carlos Acosta, quien les acompaña en esta tarde. Mi pregunta para el licenciado Acosta es la siguiente. Siendo Juan Carlos uno de los primeros precursores del PRM en la provincia de Pedernales, y específicamente en el municipio cabecera, con trabajos también nacionales, no lo vemos de manera activa en el gobierno, ni hemos visto que lo han nombrado en ninguna posición del Estado, ni en la provincia ni a nivel nacional. ¿Está Juan Carlos Acosta fuera de política, fuera de lo que es el PRM, o cuál es su situación actual a nivel político? Ahí tenemos la pregunta del compañero Rudy. Que está en Pedernales lambiendo romo. Sí. No, yo estoy dentro del PRM. Obviamente que mi vinculación personal y política con el presidente se rompió por el tema de la bolsita, como yo expliqué. Yo no he sido nombrado, yo nunca he buscado o solicitado nombramiento. En una ocasión se me preguntó. Sí, una cosa, te tomaste una foto ahí en un escritorio y todo el mundo Sí. ya especuló. No, eso fue un bulto ahí, pero a mí lo que me ofertaron fue Contenido. botella de 300,000 pesos y yo no cobro sin trabajar y no necesito 300,000 pesos para que cumpla, porque yo gasté 20 y pico de millones en la política, no que voy a robar a un sitio para sacarlo, pero mi necesidad no era en eso. Además, a mí lo que me gusta es Juan Carlos, y se el gasta- el y se ejercicio liberal de mi profesión Y se y gasta siendo tanto cuarto en funcionario. eso. Juan Pero Carlos. ¿cómo que si se gasta Sí, dinero? Juan Se Carlos. gasta dinero porque yo gasté a nivel. Líder, pero los 300 ¿Cómo? son 300. Juan Víctor, ¿y Carlos. cómo que tú y yo vamos a ser diputados? Pero espera. nosotros no tenemos cuarto. No, ¿y cómo? Vamos a ver si el proyecto Ey, Sperling Juan Carlos, me deja su 300 cuarto de aquí al 2028. Juan Carlos, 300 una son pregunta. 300. Sí. Una pregunta, Juan Carlos. Pero yo ¿Cómo? represento conflicto. Sí. Yo no soy abogado pica cácara. No. Yo represento conflicto. ¿Cómo? Entonces yo no soy un pues yo abogado tengo casi mi pipiripao. patrocinador Usted no, aquí. usted no es abogado de que pica Entonces, pica. por eso yo mando la mierda a Luis Abinader y a todo el mundo. Ya todo el mundo- A, Mira, a todo el que quiera. Juan Carlos, Está loco, una están pregunta. hablando de que un pica ¿Cómo- pica. ¿Cómo a nivel familiar, cómo usted ha manejado esa parte? Porque su familia está dividida en su familia. Hay unos que apoyan al presidente, otros están hasta en el gobierno. Bueno, Mario es... Sí, ¿cómo usted Mario- cómo- Mario es el coordinador de campaña. de yo soy Iru. del PRM. Sí. Yo no puedo, o sea, ejercer sobre Mario una presión para que, porque en términos reales, yo no soy enemigo de Luis. Ahora, políticamente. Eso es soy algo enemigo. político, claro. Sí, claro, Porque político. Pedernales Y un- está por encima de y todo. un asunto también de diferencia de carácter jurídico, que yo
no voy a hipotecar mi pensamiento porque yo soy de Luis. Si yo tal vez tuviera la necesidad de que él me nombrara, de que estuviera haciéndole sala, yo soy el Pedernal, un político atípico. Sí. Todo el mundo anda detrás de Luis. Ahora, yo no voy a andar detrás de Luis, ni de hombre alguno, ni me le arrodillo genuflexamente a hombre alguno, porque yo soy un profesional liberal. Yo tengo independencia económica. Eso no lo tiene Augusto, eso no lo tiene nadie. Entonces, Augusto yo soy independiente. No, independiente. Tienen que esperar que lo nombren. Usted está más sano. Él tiene camiones y le va bien. No, porque Augusto, él particularmente, él no usted está más sano que su aspirante. Lo que ha pasado con Augusto es un abuso que se ha hecho. Claro. Tú sabes lo que es poner su patrimonio familiar, ¿no es verdad? Ser candidato 2 veces al PRM, soportar en la oposición y entonces no ser tomado en cuenta. Él es una víctima. Y ahora mismo hay una campaña política por la senaduría desigual, donde un candidato tiene muchos recursos y él no tiene recursos. Y relaciones. Augusto se prevalece ¿de cuál? De que en política el trabajo no se pierde y él tiene un trabajo acumulado de la campaña. Sí. No, el pedernales le está dando el apoyo. Y le favorece a él, además de eso. Otro punto, Juan Carlos. En el caso de la diputada, por ejemplo, Edirda es la única diputada o la única figura del PRM escogida ahora mismo a nivel provincial en las urnas. Sin embargo, no representa en Pedernales la principal figura del PRM, porque como que el PRM en Pedernales tiene tantos jefes, como que no sobresale uno que tú puedas decir, mira, esa es la principal figura del partido, ahora mismo. Sí, ella no ha trascendido políticamente, hay muchas inconformidades con ella, no estaba ya imposicionada, son las informaciones que yo tengo. Y en política hay algo que es fatal. Cuando la popularidad se pierde, no se recupera. No hay forma. No hay forma de que ella pueda revertir esa situación. Es una tendencia ya. Es una tendencia. Entonces ha perdido el apoyo, la alfombra, ¿no es verdad? Del principal líder que tiene base específica, que es Augusto. Augusto no la está apoyando. Tiene su candidato que es Mary. Tiene su candidata que es Mary, que me dice que le solicitó un préstamo en estos días a Mary no se lo prestó. ¿Cómo? Sí, pero Edilda tiene unos problemas familiares también allá arriba. Pero yo te estoy diciendo la verdad, no me digas que no, porque yo te... Claro. Edilda y Macaco en la loma. Edilda y Macaco en la loma partieron ahí. Se la partieron ahora. No, se la fueron a la pedal. Partieron políticamente. Macaco es de la diputada de la zona franca. Sí. Que no entiendo por qué le dicen doña Mary. El término doña, ¿por qué le dicen doña? Qué vieja. No, bueno. En primer lugar, eso viene de origen noble. Don significa de origen noble. Sí. Y doña será que es de origen noble. Aquí no existe nobleza, aquí no hay Juan Carlos, reinado. para cerrar, ¿usted tiene algún de los candidatos, aspirantes a alcalde, usted apoya alguno? ¿Cuál usted cree que tiene mejor posición? Mira, Para cerrar ahí, Víctor Sierra. yo, En los 3 niveles. candidato a alcalde, tú dices. Candidato a alcalde. Sí, PLD, PRE y los dos. No, porque eso es PRD y PRD. No, en el PRM, ¿cuál sería su inclinación? Sí. Sí, pero Partiendo desde la senaduría. No, vamos a hacerlo mejor. en los 3 niveles, sí. No, los 4 candidatos a alcalde están allá. De Biomar, Atami Mancebo, Alfredo Francés, Son más. David Cura. ¿cuál es el otro? Hay algunos que no muevan la aguja ahí. No, ¿No diga. mueve la aguja? No la muevan la aguja. ¿Cuál es Eso ese? Juégatela. con lo que tú empezaste. Juégalo. David Omar. Bueno, de Biomar. Bueno, mi hermano, mi amigo. Bueno, yo Rudy. creo, particularmente, con todo el respeto que se merece mi amigo David Sumar, que posiblemente quede como precandidato a regidor en la boleta. ¿Precandidato o candidato? Candidato a regidor en la boleta, porque lo que se está perfilando en el PLD es que el candidato oficial va a ser Jacobo Félix. ¿Cómo? Eso es lo que se Y ve. entonces Máximo también, a También, senador. pues son No, una lo, tía no, familiar. lo de Máximo es una pantalla. El No, eso no candidato de importa, la alianza- porque ahora también Es pueden más, quedar todos las Juan autoridades Carlos, ser de la zona franca. Juan Carlos, Mary pero él tiene- diputada, pero él tiene Augusto que- senador, Él tiene que jugársela. Él sabe David que sea de también alianza. alcalde. Él sabe No, que no, sea de no, alianza el candidato a Dionis Sánchez, porque Pero- tú eres de Dionis Sánchez. Sí. ¿Cuál usted está Porque apoyando? Lo que pasa es que No, la porque tú alianza tienes de la No fuerza estoy del apoyando pueblo. ningún Habla de la candidato fuerza a del alcalde pueblo hoy. municipal. La fuerza No, del pueblo no. tiene su ¿Dionis candidato. va o no va? Diony va. Entonces, Diony va. Yo tengo una posición neutral. Señores, si se van a matar, díganlo, síganlo. porque- No, No. lo que pasa es que él tiene un teatro. Él le tira fuego al PRM aquí, pero no dice nada de Dios. Pero tú eres del PLD. ¿Y cuál es tu tema con el PLD? No, yo fui PLDista.
Pero tú no todo el tienes mundo un lo sabe. odio del PLD. ¿Qué Dios, odio tú tienes trabajas al en PLD? el PLD. Dios ni le Vuelve está a tus huyendo a la raíces. candidatura como el Sí, diablo a la vuelve cruz. tus raíces. No, lo que pasa Oye. es que aquí no se habla de Dionis Sánchez y él es de la Fuerza del Pueblo. No, Tú pero lo tú tienes te hablas acá, de ¿sabes? Tú eres de la Fuerza del Pueblo ahora. Tenemos, Tú eres de- él va a ser candidato. Siempre la alianza. No entonces. siempre. ¿De dónde tú eres? ¿De qué partido tú Yo eras? soy de la Fuerza del Pueblo. Lo que pasa es que tú no quieres decirle a Máximo No. aquí Antes- que el antes- candidato de la alianza es Dionis. Díselo aquí. Él lo sabe. Ah, bueno. Bueno, ya eso no hay que decírselo. Pero tú estás resentido. No. No, yo no Sí, estoy tú estás resentido. resentido. Dios ni le está huyendo esa candidatura como el diablo a la cruz. Claro. Porque la primera vez que se va a meter la mano en los bolsillos para ser candidato es ahora. Ay, ¿Cómo? mi madre. Sí, Señores, sí, vamos a claro. cerrar con Víctor. Bien, Óyeme, muchísimas gracias. La por- entrevista fue una exquisita entrevista. Tienen que aprender comunicadores de pedal. Les voy a dar un consejo. Atención, Yumbito. Aprendan a comunicar. Para usted sentir ese hombre ahí, usted tienen que hablar por lo menos de algunos 300 millones de dólares. ¿Por qué a Yumbito le dicen la parábola? ¿Por qué? ¿Por qué? El que coge todos los canales. Todos los canales. No lo cierre, No, pero que no lo cierre. Víctor. Bien, señores, quiero darle gracias a algunos comerciantes que han apoyado nuestro proyecto Sperling en Pedernales, como Supermercado Kaiser, el Colmado Lenín, la Ferretería Díaz Pérez, la Surtidora Graviel, el Colmado Lina en el campo de aviación, Deja que él termine. Tú que Luma tú eres Reyes, PRM. Creaciones y algunos pedernales ausentes que se han sumado, que ya le hemos estado llevando productos, como el caso de Jacqueline Pérez en Sabana Perdida y otros más. Seguimos trabajando duro para mejorar nuestra Ya calidad, ustedes llevar saben. el producto de calidad, darle un buen servicio y hacer crecer esta empresa. Así que muchísimas gracias. Esto Hasta el es- otro capítulo. Compartan Y denle suscríbanse, like. viene sorpresa por ahí. La Nazca Posca. Adiós como bollitos.